Hermanos y hermanas, llegamos al final de estos estudios, lo que era el estudio 11 que yo tenía preparado y que comprende los versículos 10 al 20 propiamente dicho, que es la lucha del cristiano, porque los últimos versículos, los últimos 4 versículos son saludos finales. Y antes de leer, voy a dar la división de este estudio, para que al leerlo ya veamos por dónde va. Lo titulo La lucha del cristiano. Divido en 6 partes. Primero, la preparación militar, los versículos 10-11. Segundo, ¿contra quién luchamos? Versículo 12. Tercero, la lucha es defensiva. Cuarto, ya viene la panoplia, en los versículos 11 y del 13 al 17. Y esta panoplia está dividida en 7 armas. La séptima es como el espigón del candelabro de 7 brazos, que las atraviesa a todas. De modo que todas y cada una de las armas tienen que ir atravesadas por la séptima, que es la oración. La verdad, la justicia, el calzado, el escudo, el yelmo y la daga. Estas son las armas, todas ellas defensivas, como veremos. Y luego, punto quinto, la oración es el arma básica. Versículos 18 al 20. En el 18 se nos dice cómo ha de ser. En el 19a, por quiénes ha de ser. Y 19b y 20, ¿para qué es esta oración? Y los saludos finales, punto 6, en esos versículos que he dicho. Voy a leerla como siempre, hermanos, con las correcciones que yo mismo he puesto después de estudiar el original. Por lo demás, lo de hermanos míos no existe en ninguna parte, ni en ningún códice. En el aparato crítico no aparece en ninguna parte, así que no sé cómo entró. Sed llenos de poder, es pasiva, en el Señor y en el vigor, propiamente en el señorío, en la soberanía, kratos de su fuerza. Vestíos de una vez por todas, esto lo digo para que se vea que no es un presente, es un aoristo, por lo tanto se supone que hay un acto, y de una vez por todas, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes frente a las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra hombres, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo llevado a cabo todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la daga del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 4 veces todo en un solo versículo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué fabuloso.
y para que también vosotros sepáis mis asuntos, literalmente lo que a mí toca, lo que hago, sin el y, que no existe, todo os lo hará saber Tíquico, el hermano amado y fiel siervo o ministro en el Señor. Aquí no es siervo, no es esclavo, es diáconos, o sea, ministro. El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. Fabuloso. Cuando un creyente lee o medita todas estas porciones que veíamos ayer de la epístola a los Efesios, puede pensar, bien, yo ya sé lo que tengo que hacer, dejadme llenar del Espíritu Santo y con ello voy a emprender una vida santa para con Dios, con los hermanos, con lo que lleva consigo mismo la llenura del Espíritu, que son cánticos de alabanza a Dios por lo que ha hecho por nosotros, y animándonos los unos a los otros a cantar de esta forma y tal, dando gracias, con subordinación mutua. Luego vienen la ética conyugal, lo que debe hacer el marido con la mujer, lo que debe hacer la mujer con el marido, la ética familiar, qué tienen que hacer los hijos con los padres, cómo deben comportarse los padres con los hijos, la ética social, cómo deben comportarse los esclavos con los amos y los amos con los esclavos. Y ahora podría decir, ¿es eso todo? Podría ser eso todo si no hubiera un enemigo presto siempre a atacar. Y ese enemigo es Satanás con sus huestes. Y estas huestes, como ya hemos dicho en estos días, más de una vez, no están en el infierno, no están debajo de tierra, ni siquiera están entre nosotros todavía. Están en el primer cielo, en el cielo atmosférico, en lugares celestes, en las regiones celestes. En el cielo atmosférico, Satanás está contemplando su imperio, los reinos de este mundo, que son de él, porque se le han dado en bandeja por el pecado, no porque le correspondan por derecho, pero de hecho los tiene y los maneja. Todo reino, toda persona, todo jerarca, civil, social, como sea, que no se ha rendido al Señor Jesucristo, está bajo el imperio del demonio. Y los reinos en general, no hay más que ver cómo es el espíritu del siglo, cuáles son los criterios, los valores morales del mundo, son diabólicos, porque están dominados y controlados por el diablo. Por lo tanto, dice ahora, queda una cosa, queda una pugna. La palabra que dice para batalla después no es polemos, la guerra, de donde viene polémica, claro. La polémica ya es una guerra, aunque solo sea de palabras y es comenzar una guerra. Polemos es guerra, pero aquí dice pale. Pale significa una pugna, una lucha, propiamente una lucha cuerpo a cuerpo. Pues bien, va a prevenir contra todo esto. ¿Cuál va a ser la preparación? Primeramente, dice, dejaos llenar del poder que da el Señor. En dinamuse. Se le quita el en y el use del final y tenemos dínamo. Dínamo, que como es natural viene de dinamis, la dinamita de Dios, es el Evangelio, poder para la salvación, dinamis, la dinamita del Evangelio. Pues hay que tener una munición abundante de esa dinamita para luchar contra el diablo. Dinamita del Señor y en la soberanía vigorosa de su fuerza, de la fuerza que da el Señor también. Y naturalmente, para que a esta condición que tiene que ser constante en el creyente corresponda algo para cada parte de su ser espiritual, va a decir ahora, vestíos, poneos como se pone un soldado para salir
al frente de batalla y vais a imaginaros, no los soldados de ahora, con un uniforme con el cual se puedan camuflar, sino al soldado romano con todo el armamento que tenía que ponerse encima. Y todavía los caballeros de la Edad Media, cuando no existían los cañones ni tal, pues tenían que armarse contra las lanzas, contra las saetas, contra las espadas. De modo que una armadura de metal, pero esta no va a ser de metal, aunque el simbolismo sea metálico. Os vais a vestir, dice, de la panoplia. Eso significa armadura completa. Pan, todo, oplos, arma. La panoplia de Dios. Hay comentaristas que dicen la panoplia que Dios usa. Yo creo que es una tontería ir por esa opinión. Clarísimamente es la armadura que Dios provee. Él no necesita ponerse una coraza en el pecho y ponerse en los lomos un ceñidor ni tal. Es la armadura que Dios provee para sus hijos. De forma que con esta armadura podamos, dice, estar firmes. Mirad, en 3 versículos se repite 3 veces el verbo estar firmes, stenai, estar fijos, y una vez un compuesto de este verbo, que es mucho más fuerte, antistenai, resistir. Estar firmes, stenai. Anti, contra, antistenai. Estar firme, contra, es resistir. Pues bien, lo vamos a ver. Para que podáis estar firmes, stenai, frente a las artimañas del diablo. Esta palabra artimañas, mezodeias, ha salido ya en el capítulo 4, en el versículo 14, al hablar de las artimañas del error que emplean los falsos maestros para engañar a los que son como niños pequeños, ignorantes y emocionalmente inestables, y llevárselos arrastrados a la deriva y sacudidos como por las olas. Pues esas mismas artimañas que tienen los falsos maestros, en realidad son inspiradas por las artimañas del propio diablo. Pero como el diablo es mucho más fuerte en su naturaleza, y como dicen, sabe más por viejo que por diablo, y quién sabe los años que tiene, Satanás, los siglos, los milenios que ese diablo tiene, pues se las sabe todas. Y como dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 8, va dando vueltas alrededor de los creyentes, no del mundo que lo tiene ya bien dominado. Alrededor de los creyentes va dando vueltas en la medida que Dios le permite la extensión de la cadena para ver por dónde puede entrar a cada uno. Y conoce muy bien el flaco de cada uno y por ahí le va a entrar. Eso es lo que está haciendo, dando vueltas. Pues hay que estar preparados. ¿Cómo se puede estar preparado contra un enemigo que te rodea por todas partes a ver por dónde te puede echar la saeta? El dardo encendido, como dice aquí, pues haciendo que la armadura te cubra todo el cuerpo. Es decir, que el demonio no tenga por dónde entrar. Esto es tener toda la armadura para estar firme contra estas artimañas del diablo. Y ahora dice, ¿por qué? Como diciendo, porque tened en cuenta, hermanos, que nuestra lucha, nuestra pugna diaria, no es contra sangre y carne, es decir, no es contra hombres, no es contra seres que tienen materia y que tienen la pesadez propia de la materia que llevan, del cuerpo. No. A un hombre ya sabes que a cierta distancia no te puede atacar y ya sabes qué clase de arma tiene que manejar, pero es que estos son espíritus y va acumulando todo el poder y jerarquía que hay entre estos espíritus, los principados, las potestades, los dominadores, los señores. El verbo que hay aquí sin duda es el mismo que usa Pedro en la primera epístola en el capítulo 5 y en el versículo 3 al decir que los ancianos no han de ser dominadores de la grey, sino modelos de la grey. Creo que es esta la palabra que estará aquí en el dominadores. No dice aquí catakiriontes, dice como cosmocrátoras, los que tienen la soberanía del mundo. Kratos, ya sabéis que os he dicho que significa soberanía,
Cosmo, el mundo, cosmocrátoras son los que tienen la soberanía de este mundo. De modo que esto es lo que quiere decir dominadores aquí, ¿eh? Los soberanos del mundo, de tinieblas, para que se vea que no son dominadores blancos, sino dominadores negros, ¿eh? No son ángeles buenos, sino ángeles malos. Y por si quedaba alguna duda, dice, dominadores de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Este ejército de soldados del diablo son un ejército de maldad. Y están, como he dicho, en la atmósfera, en las regiones celestes, en el primer cielo, como decían los judíos. Por tanto, otra vez, tomad toda la armadura de Dios, otra vez panoplia de Dios, para que podáis resistir. Ahí viene el verbo. Resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo es todo día en que por persecución exterior o por mala disposición interior, el demonio tiene grandes oportunidades para atacarnos. Nos ataca desde fuera con cualquiera que persiga al creyente, pero nos ataca desde dentro en el momento en que, por una circunstancia que sea, nos ve deprimidos. Hoy el demonio a quien más ataca es al que ve deprimido. Al creyente que lo ve que ha bajado en la tensión y que está deprimido, a ese es un blanco seguro. Por eso dice el apóstol, por ejemplo en Filipenses 4:4, cuando está diciendo, regocijaos en el Señor siempre, y de nuevo os lo digo, regocijaos. El creyente que no tiene el gozo, que es el segundo génito del Espíritu Santo, porque el primero es el amor, gozo y paz, está perdido. En la medida en que se deprima, no perderá la salvación, pero perderá muchas batallas. Porque fijaos que aquí dice resistir. ¿Por qué dice resistir? Y estar firmes. 3 veces estar firmes, una vez resistir. Nunca dice avanzad. Y la cosa es muy clara. Hermanos, la guerra está ganada. La ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De modo que la salvación, que es el fruto de aquella guerra que libró contra el diablo, no se puede perder. Pero sí podemos perder algunas punas con el diablo. Pisamos una plataforma de victoria desde el momento en que recibimos al Señor Jesucristo. Pero en esa plataforma de victoria podemos caer al suelo y tendremos que levantarnos. No nos sacará el demonio de la plataforma de victoria que hemos adquirido, pero sí nos puede hacer tropezar y caer dentro de esa plataforma. Por eso él dice, estén ahí, estad firmes ahí, de pie siempre, para poder luchar contra el diablo y sus huestes y resistirle, no atacar. Esa es la razón por la cual absolutamente todas las armas que hay aquí son defensivas. No hay ninguna de ataque. Insisto tanto en ello porque en Inglaterra he tenido que luchar contra la opinión de que la daga del espíritu es un arma ofensiva. Y en mi propia iglesia, y parece que todos se ponían en contra de mí. Y el pastor tenía miedo de inclinarse por uno o por otro. Pero ya en uno de los primeros estudios que asistí, de Efesios, y dije que no, que la daga era un arma defensiva, todos se ponían contra mí. Lo conozco muy bien porque lo tengo bien estudiado y bien aprendido. Y no solamente en este contexto, sino en el contexto de toda la Biblia. Y espero que vosotros ninguno me digáis, don Francisco, pues yo no pienso así. Porque os voy a demostrar que es así. De modo que todas las armas son defensivas porque tenemos que resistir, dice. Estar firmes y resistir. No dice atacar, porque no necesitamos atacar. La daga nos servirá para cuerpo a cuerpo y ya veremos cómo. Así que resistir, estar firmes y otra vez, en el día malo, y habiendo llevado a cabo todo lo que se nos ha dicho antes, cuando hayamos cumplido con todo lo que el Señor nos ha dicho respecto a nuestra ética de cada día, estar firmes. La última vez que lo di. No, perdón, lo vuelve a decir. Estad pues firmes. Esta es la tercera vez. Y comienza la armadura. Primero, un buen ceñidor. Los antiguos, y está hablando un judío además, ¿recordáis cuando Pedro tuvo que tirarse al agua a ceñirse? Llevaban una túnica
amplia y suelta. Pero cuando tenían que correr o hacer algo, o empeñarse en una lucha como es aquí, había que atarse bien las calzaderas, como se suele decir. Atarse bien esta túnica. ¿Cuál es el ceñido? ¿Cuál es el ceñido? Dice, ceñidos vuestros lomos, los riñones, porque por ahí se ceñían los trabajadores y los luchadores. Los nobles se ceñían por el pecho, porque era cuestión de decoración, ¿verdad? Por eso en el primer capítulo del Apocalipsis, el Señor se le apareció a Juan ceñido por el pecho. Una faja de honor a los pechos, dice allí, ¿verdad? Los trabajadores, los lomos, que son los riñones. Con la verdad. ¿Qué clase de verdad es esta? Un creyente que lea, sobre todo por primera vez y sin tomar el contexto, dirá la palabra de Dios. Pues no, porque la palabra de Dios vendrá después. La palabra de Dios es precisamente la daga del Espíritu. Pero esta verdad es la integridad personal del creyente. Es decir, la verdad cumplida. El creyente que practica la verdad, esa verdad cumplida en él, es la verdad que le protege los lomos. Y luego, vestidos con la coraza de la justicia. Thorax, casi es igual que coraza en griego, era todo el peto que antiguamente se ponían para proteger pulmones y corazón. ¿Sí? Bien defendidos toda esta parte. El pecho. Si lo otro es para los lomos, esto es para el pecho, de la justicia. ¿Qué clase de justicia? Podríamos decir, si tomamos la palabra justicia, justicia cumplida. Pero aquí quiere decir algo más. No dice el cumplimiento de la justicia en esto y en esto y en esto, sino una rectitud de carácter que sea un cumplir la voluntad de Dios de una manera constante. Una disposición a cumplir la justicia de una manera constante. Esto es lo que quiere decir aquí la justicia como coraza para defender el pecho. 19:11. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, ahí está Jesucristo, el cual con justicia juzga y pelea. No tiene guerras injustas. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Ya lo dirá ya. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada, ronfalla, aguda, y de 2 filos, aunque no lo dice, para herir con ella las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro, con cetro de hierro. Y ahí se ve cómo va a ser el reino milenario mesiánico. Palo y tente tieso al que no obedezca de corazón tendrá que obedecer a la fuerza. Pero la otra es májaira o máquera, que dicen ahora los griegos. La májaira sale especialmente en 2 sitios. Porque esta daga corta puede ser un bisturí o un machete para luchar cuerpo a cuerpo. Es bisturí, y sale esa palabra, majera, en Hebreos 4:12, cuando se nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, cortante, como una daga de 2 filos, pero es un bisturí. Y por eso dice que penetra hasta los tuétanos, hasta dividir el alma y el espíritu, hasta los tuétanos, como diciendo, hasta lo más íntimo
del hombre penetra y lo deja, dice, con el cuello desnudo, como estaban los animales que iban a ser inmolados en el sacrificio. Se les desnudaba el cuello en el sentido de que se les despellejaba y se les degollaba. Con el cuello desnudo, pero en nosotros es con el corazón desnudo. Porque sigue diciendo, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de Dios, los pensamientos de los hombres, etcétera, etcétera. De modo que la palabra de Dios como bisturí nos penetra y nos corta por donde nos duele y nos desnuda. Pero aquí es el machete para luchar cuerpo a cuerpo. No es un arma ofensiva, sino un arma con la que esperamos al enemigo cuando ya sus dardos se han apagado, pero él todavía se empeña en acercarse y acercarse y acercarse. Y aquí es donde echamos mano de la daga. Y esta daga del Espíritu, dice Pablo, es la palabra de Dios. Ahora sí viene la palabra de Dios. Vamos a verlo con el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Si leemos en Mateo 4 o en Lucas 4, esto es fácil de recordar porque los dos evangelistas que tienen las tentaciones en el desierto, aunque Lucas tiene la segunda y la tercera invertida, están en el capítulo 4 de los respectivos evangelios. Tanto en Mateo como en Lucas están en el capítulo 4. Bien, el demonio le pone al Señor 3 tentaciones, que son, diríamos, las mismas que Adán y a Eva, y las mismas que las 3 concupiscencias que pone Juan en su primera epístola en el capítulo 2, de los versículos 16 en adelante. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. ¿Recordáis cómo pone en Génesis 3:6 el efecto de la comida del fruto aquel? Y vio Eva que aquel fruto era bueno para comer, la concupiscencia de la carne, hermoso a los ojos, la concupiscencia de los ojos, y muy bueno para alcanzar sabiduría, la ostentación vanidosa de la vida. El que lo sabe todo, a saberlo todo, como Dios, como le había dicho la serpiente. Igual lo pone Juan en la primera epístola. Las 3 concupiscencias que llevan al mundo al derrotero y que, si nos descuidamos, nos llevan también a nosotros. La carne, que no quiere decir el sexo, sino todo aquello que sea del hombre viejo en cuanto a apetencia, menos la avaricia, porque eso ya es la concupiscencia de los ojos. Querer tener todo lo que veo. Y luego viene la ostentación vanidosa de la vida, que eso es lo que quiere decir allí en Juan, el bios, la ostentación vanidosa de la vida. El demonio se las presentó así, las 3. Vio que tenía hambre, hombre, ¿por qué no haces que estas piedras, tú que eres el Hijo de Dios, que se conviertan en pan para satisfacer el hambre, la concupiscencia de la carne? ¿Cómo le contestó Jesucristo? Dándole muchos raciocinios, muchos silogismos, no. La palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No quiere decir la palabra, si vamos al hebreo, el dabar no significa solo una palabrita. Quiere decir todo lo que Dios quiera y todo lo que Dios mi Padre quiera y me lo exprese con su palabra. Todo lo que Dios me mande, el plan de Dios, eso quiere decir no solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios. En lo segundo, vamos a ver a lo que ven los ojos, ¿verdad? Le puso en el monte aquel y toda la gloria de los reinos de este mundo, ya ves. Le hizo pasar, dicen los comentaristas, el demonio no le enseñó propiamente la realidad de los bienes del mundo, sino que le enseñó una película de cine, por decirlo así. Una visión en la cual Jesucristo, como hombre, pudiese ver todos los imperios del mundo de aquella época, con su gloria, con su pompa,
y decirle, mira, todo esto es mío. Me lo han dado. Y se lo doy a quien quiero. Solamente con que te pongas de rodillas delante de mí y me adores. Son tuyos. Así están en Lucas. En Mateo están invertidos, ¿verdad? La concupiscencia de los ojos. Y luego lo sube al pináculo del templo. Tírate de aquí abajo y verás entonces, van todos detrás de ti. Tendrás un milagro porque está escrito que enviará a sus ángeles delante de ti para que tu pie no tropiece en ninguna piedra siquiera. Le responde igual con la palabra de Dios. Si antes le había dicho, escrito está, solo a Dios adorarás y a Él servirás, ahora va a decir, no tentarás a Dios, porque lo que Dios había prometido era que cuando un creyente se ve dentro de un peligro en el cual no se ha metido, puede esperar la protección de Dios. Pero si él se mete en el peligro, ¿por qué va a esperar la protección de Dios? Eso no se llama protección de Dios, eso se llama tentar a Dios. Y por eso dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo venció, pues? ¿Qué daga empleó el Señor Jesucristo para luchar con el demonio? La palabra de Dios. Y no hay otra, hermanos. A ninguno, sea el que sea, que venga atacándonos, y toda esta clase de ataques van inspirados por el demonio, no vayáis con ningún argumento, porque con argumentos racionales no se puede vencer al enemigo. Y hay enemigos de tal calibre, y digo aún humanos, que al creyente que se ponga a argumentar con silogismos, le darán vuelta y media y lo envolverán. Y no sacará nada. No sacará nada. No hay más que ir con la palabra de Dios. Y el que no cree en la palabra de Dios, pues se marcha. Se acabó. Solamente con la palabra de Dios se puede combatir a esta gente. Pero el creyente no puede ponerse a luchar, ni aun con estas armas, confiando en su propia habilidad, ni en que ya está bien armado. No. Toda esta armadura y cada una de las piezas tiene que ir poderosamente reforzada por la oración. Por eso termina con este gerundio, que es participio en el griego, orando. Y ahora 4 veces todo, orando en todo tiempo. Como ha dicho él, lo dice en primera Tesalonicenses 5, creo que es hacia el 17. Perseverantes en la oración, perseverad en la oración. Lo dice también en Romanos 12, creo. Y en todo tiempo, con toda clase de oración, porque hay oración de alabanza, oración de agradecimiento, oración de petición, oración de intercesión por otros. Todo esto entra en lo de deprecación y súplica en el Espíritu. O sea, una oración que no solamente está con mayúscula el Espíritu, ¿verdad? Porque no quiere decir que estemos orando dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro corazón, sino que esta oración es espiritual y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Nada menos que esto quiere decir. Proseuges significa de suyo la oración, deseo significa la petición. Y vuelve a decir el verbo proseujomani. Recordaréis, creo que ha sido aquí, donde comencé diciendo hace varios días, que cuando, tanto en el griego, porque el que está escribiendo es un judío, especialmente en el hebreo, cuando se repite el verbo con el sustantivo, amando con amor, muriendo de muerte, tal, es una intensificación. Orando con oración quiere decir orando de veras, con una oración urgente, ferviente, constante. Este es el espigón, como he dicho, que une las otras 6 armas, de la misma manera que el último de los candelabros, mejor dicho, el que estaba en medio de los otros 6, era el que arrancaba de abajo y atravesaba todo el candelabro de oro para que las 7 copas del candelabro estuviesen a la misma altura. Y al encender las mechas luciesen todas a la misma altura. Pues el espigón que hace que estas armas tengan la unción del Espíritu,
orando en el Espíritu, es esta oración. En todo tiempo, con toda precaución y súplica en el Espíritu, y velando. La oración exige vigilancia, porque, como les dijo el Señor a los 3 que se habían quedado allí a un tiro de piedra, en Getsemaní, orad y velad para que no entréis en tentación. No sé si se pondrían ahora, pero lo cierto es que, y les excusa, el texto sagrado, quizás en Lucas, donde les excusa diciendo que no podían hacerlo porque sus ojos estaban velados por el sueño. Les entró un sueño muy grande, efecto de la tristeza. La tristeza que les había dado, todo lo que les había dicho el Señor que iba a padecer al llegar allí, pues les puso deprimidos y fatigados hasta dormirse. El Señor, a pesar de que les dijo, todavía no habéis podido ni una sola hora acompañarme en la oración, qué tristeza, ¿verdad? Pero ya que nosotros no nos encontramos en aquella circunstancia y que ahora el Señor no necesita que le acompañemos en la oración, pero su cuerpo, que es la Iglesia, lo necesita. Lo necesitamos nosotros individualmente, pero lo necesitamos también como intercesión por los demás hermanos, especialmente por los que se hallen en unas circunstancias más difíciles que otros. Y lo necesitamos también para orar que el Evangelio sea predicado, como dice aquí, con denuedo. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, intercesión. ¿Y por mí para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Él no se tiene por un orador que va a conquistar el mundo con su retórica, sino con la palabra que le es dada, que el Espíritu Santo pone en él para que vaya predicando el Evangelio. Le es dada. Y dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y vuelve a decir que con denuedo hable de él como debo hablar. De Jesucristo, no del Evangelio. De Jesucristo como debo hablar. Cuando he visto el denuedo, digo, a ver si está aquí, si hay alguna cita a un lugar que todos conocemos. Pero no encuentro la referencia aquí. Os voy a decir dónde está. Está en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 31. Dice, después de aquella oración estupenda, en la cual la eficacia de la oración se demostró como en el día de Pentecostés, en que el edificio fue sacudido, y termina diciendo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El denuedo es un coraje y una fortaleza especial que se nota cuando el Espíritu Santo ha tomado a un creyente como soldado de Cristo y le da un coraje especial para hablar la palabra con quien sea y para rechazar al demonio como sea. Ese es el denuedo de que está hablando. Él estaba dispuesto porque era fiel a predicar el Evangelio, pero pedía oración para que esto fuera con denuedo, con coraje. Y dice, el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio es, como siempre en esta epístola, ese misterio de salvación en Cristo, cabeza, que judíos y gentiles forman un solo cuerpo a pesar de venir de extracción muy diferente. Y lo más sentimental, lo más conmovedor para mí, es cuando dice, por el cual soy embajador en cadenas. Imaginaos por un momento un embajador de un rey, el más poderoso de este mundo, y que va a presentar sus credenciales ante otro rey o presidente de república, y que se presenta encadenado y llevado de la mano por unos soldados. ¿Verdad que es inexplicable? ¿Verdad que esto no se explica?
En lo humano nos explica que un embajador, que cuando va como embajador, es la jerarquía mayor que hay debajo del rey. Y por eso, por si no lo sabéis, que lo sabréis, los embajadores son los que más cobran, más que los ministros de gobierno. No solamente por el prestigio que da eso, sino porque naturalmente tienen muchos gastos. Los embajadores tienen muchos gastos al ser los representantes de su gobierno en los países respectivos. Por eso se les paga de forma que puedan entretener, como dicen los ingleses, a quienes vayan y tal. Pues bien, pero este es un embajador en cadenas, encadenado. Allí está en la prisión de Roma. ¿Y a quién representa? ¿Cuál es el rey que le envía? Jesucristo. Como dice él en la carta, no dice preso de Nerón, preso de Cristo. No porque Cristo lo haya metido en esa prisión, sino porque él se debe a Cristo, no al César. Y porque está allí por defender el Evangelio de Jesucristo. Así que él se tiene como prisionero de Jesucristo, no del César. Embajador en cadenas, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él, de aquel que le ha enviado como embajador, como debo hablar. Y ahora, ya esto que viene, ya es familiar. Saludos finales, pero como dije al principio, y esta es una de las razones por las cuales se conoce que esta carta no es una carta enviada a una iglesia particular que él conocía muy bien. Él conocía muy bien la iglesia de Éfeso y conocía a personas importantes y a personas no tan importantes, pero con las cuales él había tenido contacto durante su estancia en Éfeso. No hay nombres de personas a quienes dirija esta carta ni dirija saludos. Solamente les dice, para que también vosotros sepáis cómo me encuentro, cómo van mis cosas, lo que toca a mí, dice el griego, lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, el hermano amado y fiel ministro en el Señor, porque este fue el siervo que Pablo empleó para llevar la carta a esa región. La región en la cual Éfeso era la cabeza principal en el sentido político, social y que por la forma en que estaba ubicada era punto céntrico también para que fuera a todas las demás cartas de aquella región. Le llama hermano amado, hermano en la fe, amado, todos los hermanos eran amados para él. Pero cuando él dice hermano amado tiene alguna razón principal o peculiar para decirlo. Era alguien que estaba muy cerca de él, no solamente en el corazón, sino en el servicio del Evangelio. Y fiel ministro, fiel diácono, como dice el original, en el Señor, pistos, fiel. Me parece que recordaréis cuando dije la diferencia que hay entre creyente y fiel. La diferencia es la siguiente. Un creyente es el que se fía de Dios. Un fiel es aquel de quien Dios se puede fiar. Yo creo que es la mejor manera de explicarlo. Un fiel es aquel de quien Dios se puede fiar. Pues bien, de este Dios se podía fiar. Era un fiel servidor, ministro en el Señor. Y dice, el cual envié. ¿Por qué dice envié? Todavía no lo ha enviado, está terminando la carta. Esto es una cosa curiosa, creo que existe en alguna otra carta de Pablo, pero lo dice por lo siguiente. Porque cuando lean la carta, el futuro se habrá convertido en pretérito. Al leer la carta, ya puede decir el cual envié. En vez de decir el cual envío, al cual envié. Para que sepáis lo tocante a nosotros, es decir, a él y a los que le rodeaban, al círculo de los que le rodeaban allí en Roma, y que consuele vuestros corazones. Que consuele vuestros corazones. ¿Por qué dice? Pero que consuele. Porque él se daba cuenta que todos los creyentes de aquella región no es que estuvieran en una situación de más peligro o de persecución, sino que
por lo menos la mayoría de ellos estaban entristecidos porque el gran predicador del Evangelio estaba encadenado. Sí. Esto lo escribo para que os consuele. Soy embajador de Cristo aunque esté en cadenas. Y estas cadenas no me impiden ni predicar el Evangelio de palabra, ni escribir cartas para las iglesias a donde las envío. De modo que Él os consolará. Él os dirá que voy bien, que estoy bien, que me encuentro animado, no me encuentro desanimado a pesar de estar encarcelado. Esto es lo que quiere decir. Y ya termina ya paz y amor con fe a los hermanos, a todos, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y la final, como siempre hace, gracia y paz, o si ha puesto paz arriba, ahora va a decir gracia. La gracia, no he dicho sea, aunque lo tengo entre corchetes, porque en el griego no existe, no le hace falta. Al escritor no le hace falta porque este verbo, casi siempre en hebreo, pero también en griego, cuando se sobreentiende, no lo pone y tiene una ventaja. Pablo tiende a ser conciso en estas cosas cuando quiere ir deprisa, avanzando, sea en un saludo, sea en una exhortación y tal. Las palabras que puedan evitarse, las evita. Ya se entiende. Paz a los hermanos. Amor con fe. Es uno de los lugares en que Pablo une la fe con el amor, como en Gálatas 5:6, por ejemplo, y ya lo vimos también al principio de Efesios, también lo une el amor con fe, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la fe que se traduce en obras por medio del amor, o que se reactiva literalmente por medio del amor. La fe y el amor siempre van juntos, porque así como nuestro amor tiene que ser un amor de creyentes, nuestra fe tiene que ser una fe amorosa, porque solo el amor es el que produce obras que agradan a nuestro Señor. Y una fe que no produce fruto, como dice Santiago, está demostrando en sí misma que está muerta. Me viene ahora de repente, pero os voy a decir una frase con la cual yo junto la doctrina de Pablo con la de Santiago respecto a la fe. La fe justifica al pecador y las obras justifican a la fe. La fe es que hace que el pecador quede justificado. Pero esa fe, para demostrarse, para justificarse a sí misma, que es verdadera, se traduce en obras. Y esas obras justifican a la fe diciendo que es una fe genuina. Se explica de muchas maneras y vosotros ya lo conocéis bien. Que el uno está hablando de lo que es anterior a la fe y el otro de lo que ha de seguir a la fe. Pero a mí me gusta esa doble expresión. La fe justifica al pecador, las buenas obras justifican a la fe. Así que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Bueno, la paz está, dice, y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Esto de amor inalterable es una manera de poder decir lo que está aquí, creo, con una sola palabra. Sí, aquí dice solamente en afzarsía, en incorrupción, con incorrupción. Incorrupción quiere decir aquí con un amor que nunca cesa, nunca se altera y nunca se mancha. Viene a ser como una reunión de las tres palabras que dice en la primera de Pedro, el capítulo primero, al decir en el versículo 3 o 4, las condiciones de nuestra herencia en el cielo. La primera que dice es incorruptible. Y está esta misma palabra, pero en vez de estar con el sustantivo, está en el adjetivo. Pero es la misma. Y ya se sabe allí que es una herencia que no se puede perder, no se puede corromper en el sentido de que nunca se acaba, que no se mancha ni altera y que no se mustia, no se marchita. Esas tres. Pues bien, este amor no se marchita. Los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor que no se marchita. Es decir, los que son consistentes, consecuentes
en su fe y lo demuestran en la forma que aman al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, recordaréis, que pone tanto énfasis en el amor al Señor Jesucristo que él solamente pronuncia 2 anatemas en sus cartas, aunque el uno lo repite 2 veces. El uno lo repite en Gálatas, en el capítulo 1, en los versículos 8 y 9, repite que si alguien, aunque sea un ángel del cielo, os anuncia, os predica, o alguien os predica en el versículo 9, un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea excomulgado. Así se dice actualmente. Para un judío significaba sea maldito y por lo tanto ofrecido al Señor en destrucción. Esto es lo que se ofrecía en anatema al Señor, se consumía para demostrar lo que se ofrecía en sacrificio a Él porque no debía seguir existiendo. Y en otro lugar donde dice, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. No recuerdo ahora exactamente el lugar donde lo dice, pero lo dice así. Todo el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Seguramente que si algún hermano tiene la concordancia, Primera de Corintios 16 al final. Ahora no se va a olvidar. Vamos a ver el versículo y que no se olvide. Sí, versículo 22. La primera parte del versículo 22. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Así es la primera parte de ese versículo. 16:22, Primera de Corintios 16:22, que es el antepenúltimo versículo de la carta. Tiene 24 versículos. En el 22, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. De modo que tiene que ser una cosa fuerte, ¿verdad? Cuando lo dice él. Pues bien, así termina esta carta y yo quería terminar antes, pero casi termino igual que los demás días, porque esto es muy, muy pequeño. Pero ahora les voy a decir una cosa. El amén no existe en ninguno de los manuscritos griegos. Suele ser una añadidura que se encontraba en la Vulgata latina. Y del latín, pues lo recibieron en el texto que se llama recibido, textus receptus. Y de la Vulgata latina, con la Vulgata latina al frente, o teniéndola cerquita, tanto los traductores ingleses, Tyndall y todos los demás como los españoles, aunque dicen, lo decimos, tradujeron de los originales hebreo y griego la Biblia un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Tenían la Vulgata latina siempre presente, porque era la Biblia que en aquellos días circulaba por todas partes. Era la Biblia que circulaba por todas las partes, de modo que de allí lo tomaron. Y hay muchas cositas así que no vamos a discutir aquí, pero lo digo para que no se escandalicen de que algunas palabritas así se quiten. Y es que no tienen la autoridad que tiene lo que está claramente en los manuscritos del Nuevo Testamento, en los manuscritos del texto crítico. Bien, él termina con un saludo final